Hola amigos de Cómo lo arreglo, bienvenidos al canal. Veréis, este aparatejo que tengo aquí es de Sonoff y con él se pueden hacer infinidad de cosas. Encender y apagar luces, aparatos. Yo en mi caso lo que vamos a hacer es subir y bajar las persianas automáticamente y a distancia a través del móvil. Dispone de 4 salidas y doble entrada de corriente, que podemos elegir la red de casa o un transformador. En mi caso vamos a utilizar la red de casa a 220, 230 que tenemos aquí en España. Las 4 entradas, como veis, tienen contactos abiertos y contactos cerrados. 4 pulsadores para comandar manualmente las salidas, para activarlas, los 4 relés. Estas 4 salidas son 4 relés. Y lo primero que vamos a hacer es configurarlo. Vamos a conectarlo a lo que es la red de casa, que es muy fácil porque lo único que nos hace falta es algo para pulsar los pulsadores estos blancos para poder introducir y quedar fijado lo que es el cable. Pulsamos, introducimos el cable y al soltar lo que es el pulsador, el cable que hemos puesto queda atrapado y no se escapa. Como veis, ya tenemos tensión, ya tenemos el LED azul que va parpadeando de Wi-Fi, aunque no está todavía configurado. Nos hará falta un programa en el móvil que es Ewelink. Os lo dejaré en la descripción también el programa que hace falta. Lo instalamos, son unos 48 megas si no veo mal. Y una vez instalado lo abrimos. Más para adelante, aunque yo lo hago ahora como veis, hay que mantener pulsado uno de los pulsadores más de 5 segundos, unos 6-7 incluso de segundos. Aceptamos las condiciones que nos dice el programa. Lo primero es registrarse. Elegimos el país, nuestro país. En mi caso es España, aunque si buscas España en esta lista no está, tienes que buscar Spain, que está en inglés. Entonces nos vamos a la S y elegimos Spain. Seguimos para adelante y el siguiente paso es poner nuestra dirección de correo. En esta dirección de correo nos van a enviar un código de validación, el cual tenemos que hacer servir para activar el programa. Aquí nos indica que nos han enviado un correo a la dirección que hemos indicado y tenemos un tiempo para poner el código. El código me ha llegado en concreto a la carpeta de spam. No lo encontraba el correo y estaba en la carpeta de spam. Entonces ese código que nos ha puesto en el correo lo copiamos y lo vamos a poner en el programa Ewelink. Copiamos ese código y a continuación lo que nos pide es que indiquemos una contraseña para posteriores accesos a lo que es el programa. Una vez que hemos puesto lo que es la contraseña, lo que tenemos que hacer es poner nuestros datos para ya acceder al programa, nuestra dirección y nuestra contraseña. Para crear para que detecte lo que es el producto, tenemos que darle al más que habéis visto abajo y en esos botones, lo que os he dicho antes, tenéis que mantenerlo durante 5, 6, incluso 7 segundos pulsado y el LED azul empezará a parpadear más rápido. Entonces abajo os indicará de que está siendo detectado el producto. Y lo que tenemos que poner luego es elegir nuestra red Wi-Fi y la contraseña del Wi-Fi que tenemos. Escribimos nuestra contraseña, así nuestro dispositivo estará enlazado con nuestra red Wi-Fi.
Una vez configurada nuestra red, lo que vamos a hacer es apretar de 5 a 7 segundos uno de los pulsadores del dispositivo. Ahora es el momento de pulsar esos pulsadores que os decía antes. Entonces el programa Ewelink empieza a hacer una búsqueda del dispositivo. Nos indica que es un dispositivo de segunda generación con un nombre algo extraño, y ahora lo que vamos a hacer es renombrar ese nombre a uno que nos convenga a nosotros. En mi caso voy a renombrarlo por persianas comedor, que esa va a ser su función, va a ser comandar y hacer funcionar las persianas. Como veis, una vez dado el nombre, el LED azul del Wi-Fi queda fijo y ya queda enlazado con la red. Ahora ya tenemos lo más básico de este conjunto móvil dispositivo. Como veis, en la pantalla ahora nos sale los 4 pulsadores, y cuando los activamos los relés. Podemos apagarlos y encenderlos. Esto es lo más básico sin programar nada. Como veis, tiene diferentes pantallas en las cuales podemos encender y apagar individualmente los relés, o pone ahí 2 botones en que los enciende todos o los apaga todos. Los 2 botones de abajo redondos los enciende todos o apaga todos. Eso dependiendo de la función que le vayamos a dar a este dispositivo. Pero nosotros vamos a ir más allá y vamos a hacer una programación especial, más que nada para las persianas. Le vamos a dar a escena, que aparece en la parte superior derecha, porque está todos los dispositivos o escena. Vamos a darle a escena, y donde pone nombre de la escena vamos a darle un nombre. En mi caso, si queremos hacer que haga estas funciones, vamos a darle a subir persiana. ¿Por qué? Porque vamos a crear ahora la función de subir persiana. Luego más tarde haremos la función de bajar persiana. Le damos a añadir en condición y elegimos nuestro dispositivo maestro, que en este caso es persianas comedor. En el canal 1 vamos a darle encendido, y en el canal 2 vamos a darle a apagado. ¿Por qué? Porque canal 1 y 2 va a comandar una persiana. Canal 3 y 4 va a comandar otra persiana, y mientras un canal esté encendido, que será subir, el canal 2, bajar, estará apagado o anulado, que será apagado. Antes de salir, recordemos de darle a presione para ejecutar, aunque pone ahí 2 R's, pero bueno, presione para ejecutar, y ya podemos añadirlo a realizar. Marcamos realizar y volvemos a marcar canal 1, 2, 3 y 4, lo mismo que hemos hecho antes. Canal 1 encendido, canal 2 apagado, canal 3 encendido y canal 4 apagado. ¿Por qué? Porque el canal 1 será subir, canal 2 será bajar. No queremos mientras que suba que baje, porque las 2 funciones no puede crear, no se pueden hacer. Ahora ya hemos creado subir persiana. Recordemos que el canal 1 y 3 será subir. ¿Por qué? Porque hay 2 persianas. Le damos el pulsador subir y canal 1 y 3 se encienden a la vez. ¿Por qué? Porque subiremos 2 persianas a la vez. Queremos programarlo a la vez. Ahora estarían subiendo las persianas. Pero vamos a crear ahora otra escena. Vamos abajo a añadir escena. Vamos a crear la escena de bajar persiana. Yo sé que es un poquito rollo y complicado de entender, pero vamos ahora a crear persiana. Bajar persiana, perdona. Vamos a darle a añadir la condición. Elegimos el dispositivo maestro
Y ahora lo vamos a hacer lo contrario a lo que hemos hecho antes. Si antes le hemos dado a encender, ahora le vamos a dar a apagar. ¿Por qué? Porque como vamos a bajar la persiana, no queremos que suba. Canal 1, recordemos que era subir persiana. Canal 2, bajar persiana. Y hacemos lo mismo en el 3 y el 4 porque tenemos dos persianas. Nos damos a presionar y para ejecutar. En realizar le añadimos y volvemos a poner lo mismo. Apagar, encender, apagar, encender. Confirmamos y ahora ya tenemos la escena de subir y la escena de bajar. Si le damos a subir, los dos micros se ponen a subir la persiana, y si le damos a bajar, el 2 y el 4 se ponen a bajar la persiana. Nunca están subir y bajar a la vez encendidos. Si le damos a subir, subirán las dos persianas a la vez. Si le damos a bajar, bajarán las dos persianas a la vez. Si solo tenemos una persiana, pues solo tenemos que elegir el canal 1 y 2, o el 3 y el 4, o el que elijamos nosotros. El resto para otras funciones que queramos. Y ahora os voy a explicar cómo voy a conectar las conexiones al motor de la persiana a nuestro dispositivo. Recordemos que el primer grupo de relés y el segundo grupo de relés, el 1 y el 2, va a ser una persiana, y el 3 y 4 va a ser otra persiana. Tenemos un contacto abierto, un contacto cerrado en el primer relé, en el segundo y el tercero. El contacto cerrado siempre está cerrado cuando está el relé en reposo, cuando no recibe corriente. Si activamos el primer relé, por ejemplo ahora, se abriría el puente de contacto de siempre cerrado, normalmente cerrado, y pasaría a activarse el contacto abierto. Si volvemos a desconectar, a quitarle la tensión al relé, vuelve a conectarse el contacto cerrado. Para que veáis cómo voy a conectar los cables, voy a dibujar los dos primeros relés y voy a explicaros cómo voy a conectar las dos persianas. Y para que no haya ningún cruce ni que se activen tanto la subida como la bajada a la vez, aunque pulsemos subir y bajar a la vez, para que no haya ningún problema ni se estropee nuestro motor de la persiana, voy a explicaros cómo vamos a hacerlo. El primer relé hemos dicho que va a ser subida y el segundo relé va a ser bajada. El contacto vamos a utilizar para alimentar nuestro motor de la persiana los contactos abiertos del relé. En el primer relé vamos a darle línea al común, que es la conexión central de cada relé, y el contacto normalmente cerrado vamos a puntearlo, vamos a hacer un puente al común del siguiente relé. En este estado, como está ahora, ni subiría ni bajaría porque no hay ningún relé activo y no iría a ningún sitio la corriente. Si activamos nuestro relé de bajada, si lo activamos, cambia de posición y estaría conectado el común con nuestro cable de bajada de la persiana. Pasaría a través del contacto cerrado del primer relé y como tenemos activado el segundo relé, pues bajaría nuestra persiana. En cambio, si nuestro primer relé, que es el de subida, es activado, ¿qué pasa? Que la corriente sube la persiana, pero deja de transmitir, de pasar corriente a nuestro relé de bajada. ¿Qué pasa con esto? Que en la subida, el relé de subida tiene prioridad, es prioritario al de bajada. Con esto lo que conseguimos es que subida y bajada no estén activos a la vez. No corremos el peligro de que nuestro motor reciba corriente por dos sitios a la vez. No recibiría corriente
por el de subida y el de bajada a la vez. Entonces con esto pues eso, nos aseguramos de que o suba o baje, pero siempre la subida prioritario al de bajada. Esta es la posición normal de reposo, pero como os digo, la subida me parece más prioritario a la bajada. Todo esto depende de la configuración que queráis darle a este dispositivo. Estas conexiones que veis la vamos a repetir tanto en el primer conjunto de la primera persiana, o sea el relé 1 y 2, en los primeros dos relés, tanto como lo vamos a hacer lo mismo en el relé 3 y 4, que va a ser la otra persiana. Lo mismo en la primera como en la segunda. Será la misma configuración de cables. Así de esta forma no vamos a tener ningún problema de darle a subida y bajada a la vez. Para que os hagáis una idea, el motor de la persiana, que sería, no es así, pero bueno, para que os hagáis una idea del motor, tiene un cable de neutro, que sería, y la subida y la bajada, que se la vamos a dar o alimentar a través de nuestro dispositivo. Si alimentamos B y N, el motor bajará, aunque yo en la pizarra había apuntado subir, me he equivocado. Y si alimentamos S y N, metemos tensión por la subida y el neutro, la persiana subirá. Bueno, el motor tiene el neutro, los dos cables de subida y bajada, y bueno, y aparte tiene un cable de tierra. Y bueno, qué mejor que ponerlo en práctica con los cables de verdad. Vamos a ir conectando lo que son los puentes que hemos dicho en el dibujo, en la pizarra, y deciros que, bueno, las persianas que tengo yo, y como la mayoría, pues tiene sus interruptores o sus pulsadores de subida y bajada. Las conexiones que vamos a hacer, estas conexiones, este aparato va a estar conectado en paralelo conjunto con los pulsadores. ¿Qué quiere decir? Que los pulsadores vamos a poderlos utilizar y este aparato también. O sea, no una cosa anula la otra. Vamos a poder subir y bajar las persianas y vamos a poderlo hacer desde este dispositivo o desde los pulsadores. Estos son los pulsadores o interruptores que tengo para subir y bajar las persianas, y estas son las persianas en concreto. Encima de lo que es el cajón de la persiana, arriba del todo, es donde se esconden todas las conexiones, y tenemos dos persianas que bajan hasta abajo, no son tipo ventana, son largas. Entonces aquí tenemos lo que es la alimentación y las conexiones de los pulsadores al motor. Las mangueras blancas son las procedentes de los motores, de los dos motores, y aquí es donde tenemos todas las conexiones. Como veis, los tierras, que son los amarillos y verde, están sueltos, más que nada porque no hay cable de tierra en el edificio, aunque en la regleta sí que esté puesto. Los dos negros son subidas y los dos marrones son bajadas. Ya lo tenemos conectado a la corriente y en paralelo a los pulsadores. Ahora solo falta conectarlo y probarlo. Si le damos al relé 1, sube en la persiana. Si le damos al relé 2, baja la persiana. Así como en la otra persiana.
Si le damos al relé de bajada, baja la persiana. Y si le damos a subir, sube la persiana. Lo que tiene que hacer. Bien. Y bueno, ya tenemos nuestras instalaciones acabadas, nuestra caja de empalmes cerrada y nuestro dispositivo oculto. Una vez puesta la tapa, solo nos faltaría echarle un cordón de silicona para que quede como antes. Y lo que nos queda por probar es ahora a través de nuestro dispositivo móvil. Vamos a darle a bajar y como veis las dos persianas bajan. Le damos a subir y las dos persianas suben. Hacen la maniobra que le hemos pedido. También podemos hacerlo individualmente con los pulsadores básicos que vienen con el programa. Esto digamos que lo estamos haciendo en directo, subimos y bajamos las persianas cuando estamos delante de ellas. También podemos hacerlo a distancia, pero no vemos si ya han bajado, si ya han subido. Como veis, responde bastante bien. Yo tengo programado que la pulsación, cuando le damos a subir persiana, no está siempre activo ese relé. Le hemos dado unos segundos para que al cabo de esos segundos, para que se desconecte. O sea, a los 30 segundos esa pulsación se desconecta. Pero también tiene otras posibilidades este programa. Si le damos ahí al apartado Wi-Fi y abajo en temporización, podemos programar que la persiana izquierda todos los días, si le damos a repetir, todos los días o de lunes a viernes, esta persiana, que va a ser subir izquierda, a las 9 de la mañana, 9 elegimos 9:00, se active, que la acción sea on, que se active, y con ello, que pasará, subirá. Entonces lo guardamos. Y esto mismo lo vamos a hacer con la otra persiana. Vamos a darle una hora de subida y la hora de bajada. Podéis poner la hora que queráis, no hace falta que las dos persianas suban a la misma hora, que suban a distinta hora, y podéis configurarlo a vuestro antojo. Que solo sea una persiana, que sea la otra, que sean las dos. Tiene multitud de funciones que podéis aprovechar para esto, para persianas, o para la luz interior de casa, para la luz del balcón, por ejemplo, que se encienda a cierta hora. Esto va muy bien, por ejemplo, cuando estamos de vacaciones, para simular que estamos en casa. Subimos la persiana a cierta hora y con otro relé, por ejemplo, configuramos que se encienda la luz. Entonces aparentemente pues parece que haya alguien en casa. Y luego a cierta hora pues que se apague la luz y que baje la persiana, que se recoja. Como veis tiene muchas posibilidades y podéis darle muchas funciones. Y bueno, espero que le busquéis una utilidad a este dispositivo.
Entonces eso ya os lo dejo a vuestra elección, la función que le podáis dar y para que lo hagáis servir. Espero os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.